Y por encima de ella vamos a manchar el cielo completamente. Así, perfecto. Dejando de este modo el papel sin ningún rastro de blanco. Procuramos no arañar la superficie. Con pequeñas sacudidas con el dedo, vamos a eliminar gran parte de la carbonilla hasta que poco a poco consigamos dar forma a la nube. Esta sería la primera apertura de blancos. Así queda bien. Podemos ir retocando hasta que logremos la forma que más se acerque a la nube del modelo. A medida que se retira el carboncillo de esta zona, se puede insistir más con los dedos. De esta forma. Así podemos abrir una zona más clara que el fondo. Pasamos a otro tipo de apertura de blancos. En este caso, vamos a utilizar el trapo. Como vemos, resulta muy útil para abrir un blanco general. Ah, sí. Dejaros llevar por vuestra creatividad. Si lo que queremos es aplicar el blanco más intenso, lo que nos será muy útil es la goma de borrar. Veamos cómo nos queda sobre la nube gris. Desde luego, la apertura con la goma de borrar es la más espectacular. Ya veis cómo el blanco que se logra es increíble. El conjunto es muy bueno, ¿no os parece? Así hemos conseguido combinar hasta 3 aperturas de blancos diferentes. Pasamos al carboncillo. Con él daremos unos pequeños retoques finales. ¡Fantástico! Así acabamos de perfeccionar la forma de las nubes. Muy bien. Los últimos toques son importantes, no los obviéis, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Con una simple nube hemos visto en detalle cómo trabajar la apertura de blancos. Todo depende del grado de perfección que busquemos. Incluso podemos combinar diferentes métodos para que el resultado adquiera más matices. La principal herramienta de dibujo no es el carboncillo, ni el lápiz, ni la goma de borrar. Aunque parezca mentira, es la mano. El canto de la mano permite realizar aperturas muy amplias sobre el carboncillo. No hay que presionar muy fuerte para evitar incrustar el carboncillo en el poro del papel. La zona central del canto de la mano permite un buen control de la apertura del blanco. Podemos obtener un blanco más amplio con los dedos, que sirven para acabar de pulir los blancos abiertos. Cada parte de la mano resulta especialmente eficaz para trabajos concretos. Por ejemplo, para mayor precisión, podemos concretar los blancos con el dedo meñique. Vamos a ensayar la apertura de blancos con esta fotografía empleada en blanco y negro. En este caso, escogemos un árbol. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy útil. Ya veréis. Vamos a aplicar el carboncillo plano, y lo haremos creando movimientos que consigan representar el volumen del árbol. Sin miedo. Vamos haciendo según veamos más o menos en el modelo. Ya tenemos la copa. En este caso, dibujamos para practicar los blancos. No es necesario que el árbol quede exactamente igual que en la fotografía, ¿de acuerdo? Casi ya está, así es un plis-plas. De hecho, los árboles son tan fáciles. Vale, así está bien. Entramos con el difumino.
El difumino sirve tanto para difuminar como para retirar el exceso de carbonilla. Como vemos, lo aplicamos muy suavemente con una acción discreta. En el caso del difumino, no por apretar más vamos a conseguir más blancos, ya que no es esa su función. Bueno, ya vemos que no es un blanco perfecto. Si quisiéramos ese efecto, utilizaríamos la goma de borrar, pero no es lo que buscamos. Para este caso, el difumino es ideal. Da un toque a la copa del árbol perfecto. Existen herramientas que son muy útiles a la hora de abrir un blanco o de emborronar una pequeña zona. Este es el caso del difumino. Utilizaremos el difumino para conseguir tonalidades grises medias y degradados suaves. Nunca debe utilizarse un medio más denso para extraer blancos o matices de gris. El lápiz con té, debido a su mayor densidad, queda muy fijado al papel, por lo que resulta muy difícil de eliminar. Dibujemos este modelo. Nos servirá para practicar la apertura de blancos con la goma de borrar. También veremos cómo el carboncillo y la sanguina se complementan perfectamente. Empezamos por trazar la línea del horizonte. Aquí la tenemos. El dibujo se inicia con un sencillo trazado de carboncillo. En toda elaboración pictórica o de dibujo es imprescindible una correcta situación de los elementos principales y más generales, antes de entrar de lleno en las partes más complejas del dibujo. Fijémonos en los elementos que componen la parte inferior del modelo. Vamos a realizar su encaje con las líneas justas, utilizando el carboncillo plano y transversal. Así. Vamos dibujando todos los troncos. Para las sombras, sin embargo, aplicaremos unas manchas oscuras de mucha más densidad, de esta forma. Unas manchas negras aquí. Perfecto. Al mismo tiempo que dibujamos los oscuros de las sombras como manchas de gran densidad, acotamos las partes luminosas de los troncos. Vamos a manchar todo el fondo del cielo con el carboncillo. Aunque dejamos sin pintar la masa de nubes. Ya veis que estoy utilizando el carboncillo plano entre los dedos. Cuidado con arañar el cielo. Si utilizamos el carbón de lado, no habrá riesgo de que esto ocurra. Cuando aplicamos el carboncillo plano sobre el papel de grano medio, el resultado es este gris uniforme que observamos. Perfecto. Esta zona no la toco. ¿Veis? Luego la aprovecharemos para hacer las nubes. Como vemos, la línea del horizonte desaparece. El trabajo al carboncillo la ha absorbido. Con la yema de los dedos emborronamos el fondo que acabamos de trazar. En algunas zonas, el tono gris queda totalmente difuminado. En otras, por el contrario, la mancha de carboncillo queda fresca y muestra la textura del papel. Tomamos la sanguina en posición plana y la aplicamos en algunas zonas del cielo, las que son más definitivas. Pero atención, sin presionar demasiado. Aquí, por ejemplo. Aquí también. Mientras acabo esta parte os recuerdo que la sanguina es mucho más densa y compacta que el carboncillo. Nos permite pintar sobre cualquier superficie, por muy oscura que sea. Es más difícil de borrar con la mano. Tendríamos que utilizar la goma de borrar. Bueno, ya hemos acabado de fundir. Perfecto.
Vamos a combinar los dos medios, la sanguina y el carboncillo. No apretamos mucho. Con los dedos podemos arrastrar la sanguina y fundirla con el carboncillo. La sanguina ofrece mucha más estabilidad. Aquí lo vemos claramente. Vamos a trabajar ahora con la goma de borrar. Veremos lo útil que resulta. Con esta apertura de blancos conseguiremos dar forma a las nubes. Empezamos a abrir blancos cuando el dibujo se encuentra en un estado bastante avanzado, como en este caso. Esto nos ayudará mucho en futuras prácticas. ¿Veis? ¿Cuánta luminosidad conseguimos? Esto es lo que estamos buscando. Utilizamos la goma de borrar cuando necesitamos aplicar pequeños impactos de blanco. Y si queremos, también podemos añadir creta. ¿Veis? Así aún ganamos más luminosidad. Perfecto. Tenemos los blancos abiertos. Pasamos al dibujo con sanguina sobre las sombras de los troncos. Aquí. Acabemos de concretar bien las zonas oscuras de los troncos. Aquí, por ejemplo. Perfecto. Mucho mejor. Con la goma de borrar vamos a limpiar aquellas zonas que nos hayan quedado emborronadas. Esta zona, por ejemplo, necesita un poco de rectificación. Miramos el conjunto. Vamos a ver. Ajustamos donde creamos necesario. Por aquí un poco. Muy bien. Aquí está. Lo tenemos. Este ejercicio es muy útil para trabajar con el carboncillo y la sanguina. Hemos visto cómo combinan perfectamente. También hemos podido ver cómo la goma de borrar resulta muy útil en la apertura de los blancos más radicales. Repasemos brevemente lo aprendido. ¿Os parece? Hemos aprendido que la principal herramienta en el dibujo es la mano. Podemos utilizar la mano y los dedos en la apertura de blancos. Hemos descubierto cómo conseguir un blanco total, para lo que la goma de borrar nos resulta imprescindible. Hemos descubierto que la sanguina y el carboncillo son dos medios que se pueden fundir y mezclar sin ningún problema. Combinan perfectamente y ofrecen un resultado muy atractivo. La apertura de blancos en el dibujo es un tema fundamental. Poco a poco iremos dominando esta práctica. Recordemos que estos temas básicos los encontraremos más adelante. Hasta la próxima.